Justo sobre el dengue queremos conversar hoy y para ellos hemos invitado al doctor Carlos Félix Cuello, que es médico salubrista, epidemiólogo, jefe del programa de control de infección del Hospital Robert Reed Cabral. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días. Cuéntenos qué está pasando en este momento. ¿Hay un pico diferente a los años anteriores? ¿Hay más contagios comparado con el mismo periodo de años anteriores? ¿Estamos viviendo una cepa distinta? ¿Hay alguna razón para que tengamos la sensación, si no es percepción, de que tenemos más dengue en este momento? Bueno, está pasando lo que para la República Dominicana históricamente es el comportamiento del dengue. Nosotros tenemos, todo el mundo sabe que los países tropicales tienen un comportamiento de endemia, en este caso del dengue. Endemia es que se presentan una cantidad de casos normales entre un año y otro. Alrededor de 1000 casos, 800 casos, 500 casos, 1000 y pico. Pero el dengue en la República Dominicana tiene un periodo de epidemia entre 2 y 4 años. En la región tiene un periodo de epidemia entre 3 y 5 años. Lo que significa que entre ese periodo en la República Dominicana se va a desarrollar una epidemia del dengue. Y los otros años se va a comportar de manera, como se dice en los casos esperados. Obviamente, si usted conoce que así que se comporta esta enfermedad, la única forma de usted contribuir a que no se comporte como un problema de salud pública es adoptando la medida para que ella no se convierta en problema sanitario, que es lo que ha adolecido la República Dominicana. Todo el mundo sabe que todos los años este es un país que tiene una trayectoria de época ciclónica, donde se producen todos los años una cantidad de ciclones, que genera una lluvia y que eso favorece en alguna medida el desarrollo de este mosquito, pero hay otro factor que es lo que determina de manera real el aumento de los casos de dengue, no solo la lluvia, sino la escasez de disponibilidad de agua potable de manera general, porque esta enfermedad es una enfermedad urbana, una enfermedad de las áreas urbanas, y si las áreas urbanas no disponen de agua de manera frecuente, fluida, permanente, va a traer como consecuencia que las personas van a acumular agua a nivel de la casa o se van a acumular agua en los alrededores cuando se produce elementos de lluvia. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que los factores o los medios que crean la posibilidad de que se desarrollen los mosquitos son los patios cuando no se limpian, son los talleres de mecánica acumulando toda la serie de neumáticos, son las avenidas, las calles cuando se acumulan todo ese grupo de basura, desde vasos hasta plástico, y a nivel de la casa, los floreros, la acumulación de agua en tanques, en galones, las cisternas cuando no tienen tapa que se acumulan. De manera que hay una serie de factores sociales que son los que verdaderamente inciden en el problema de aumento de los casos. Entonces, estamos en una época desde el año pasado de epidemia del dengue, no de brote de dengue. Desde el año pasado estamos en epidemia porque el 2021, la última epidemia del dengue importante que se desarrolló en Latinoamérica y República Dominicana fue en el 19, que reportaron alrededor de 20.000 casos. Fue la epidemia más importante desde el punto de vista del número. Después en el 20 no hubo tantos casos, en el 21 hubo alrededor, para esta semana, del 34, que fue la que se dio en el día de ayer, hubo alrededor de unos 1000 y pico de casos. En el 21, en el 22 reportaron 4000 y pico de casos, que fue el momento epidémico del dengue. De 1000 y pico subió a 4000 y pico, casi el 3 punto y pico con relación al año anterior. Y entonces generó el periodo de epidemia del dengue. En el 2023, con relación al año pasado, también estamos en el proceso de continuación de la epidemia. Lo que pasa es que si las autoridades asumen que aquí no hay problema de dengue, sino que son casos esperados, como es el comportamiento normal que establecen, pues no le van a dar importancia, no le van a poner la importancia que merita las medidas de prevención. Y solo cuando se presenta esta situación, que ya todos los hospitales están desbordados, entonces empiezan a reconocer un término que se están inventando para tratar de generar un elemento de confusión, de que un brote epidémico. No, nosotros estamos ante una epidemia expresada desde el año pasado, a tal punto que solo 5 provincias o 3 son las que no reportan casos de importancia a nivel nacional. 28 provincias están todas
por encima de un 100% de los casos reportados del dengue. Doctor, y esa es la realidad. ¿Cuáles son esas provincias? Y quiero preguntarle directamente sobre el comentario del doctor Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano, en donde señalaba que no vale de nada la fumigación. Dice, eso no le hace nada a los gusarapos. Lo que aquí hay que hacer es una campaña nacional, llevar a los policías, a los estudiantes de medicina, a los galenos, a todo el mundo a eliminar los criaderos de mosquitos en un plan nacional. Sí, no es que no vale nada. Lo que pasa es que ya se ha demostrado por estudios científicos que la fumigación, lejos de hacer beneficio, crea daño. Porque genera resistencia del dengue ante la insecticida que se utiliza, y eso es lo que genera, en vez de eliminar el problema, los microorganismos son más hábiles que nosotros, son más viejos que nosotros, que han resistencia. O sea, que perdemos el tiempo fumigando. No, lo que pasa es que tú no haces nada con fumigar, porque la fumigación se aplica en un momento de la epidemia específica para tratar de matar la parte adulta del mosquito. El mosquito que está volando. El que está volando, porque ahí viene cuando... Pero hay que hacerlo, ¿no? Pero, bueno, lo que pasa es que cuando un país se presenta una epidemia, es porque ya ese mecanismo de vigilancia y el sistema fracasó. Bueno, pero si estamos en la crisis. No, lo que pasa estamos en el peor momento, se supone, de la epidemia, o el momento que se va a volver crítico. ¿No fumigamos? No, lo que pasa es, esa fumigación va a matar 2 o 3 mosquitos en el momento que usted la aplica. Varias horas después van a desarrollarse, vienen las larvas desarrollándose ahí. Y por tanto lo que va a crear es resistencia. Pero además, si la hacen en momento de lluvia, que es cuando se están haciendo, mucho menos sirve, porque no hace ningún efecto. Se puede realizar en aquellas provincias que no está lloviendo, que están secas, que puede permitir que ¿Cuánto tiempo vive un mosquito? Alrededor de mes y medio vive. Bueno, pero por ejemplo, si fumigamos dentro de una escuela y la escuela está seca, pues entiendo yo. No, el problema de la fumigación no es, ustedes, por ejemplo, ahí que está el problema. Ajá. Cuando usted decide eliminar una cantidad determinada de mosquitos, no puede fumigar la escuela o la vivienda, porque el mosquito es un vector que está en el área entera. Tienen que entonces utilizar toda la zona interna y externa. Okay. Y eso, cuando hay una epidemia, se convierte en una dificultad general por un problema de operatividad. Usted tiene que agarrar, en este caso que hay alrededor de 27 provincias, en muchas están lloviendo, no se puede fumigar, pero si hay, por ejemplo, 10 provincias, tienen que utilizar 10 provincias con sus alrededores en una política de fumigación alrededor de una semana, porque usted no puede fumigar todos los días. Tiene que suspender la fumigación hasta que se elimine el mosquito adulto, para usted volver entonces a la semana siguiente o a las 2, volver entonces a producir esa fumigación. Por eso es que eso no es lo importante, porque eso es el momento. Entonces, el dengue dura, como le dije, mes y medio en términos de como vida. Por tanto, esa es una medida, por ejemplo, de desesperación para usted resolver un problema, o para en el imaginario de la gente decir que se está aplicando una medida para resolver un problema momentáneo. Por eso es que la solución no es la fumigación. Antes eso se hacía mucho, en la época, por ejemplo, de Trujillo, en la época de los gobiernos, porque todavía el nivel de información, de conocimiento se manejaba mucho y generaba una visión de que se está trabajando, se está asumiendo para disminuir la cantidad. Pero la clave de esto es la política de prevención para que no se presenten ese mosquito. Esa es la clave, que es lo que nosotros adolecemos en la República Dominicana, es lo que no hacemos. ¿Y la educación de la gente? Eso es todavía... Eso es vital, pero la prevención, a veces se piensa que la prevención es anunciar que por ahí viene el mosquito. Y la prevención tiene mucho que ver con eso, con la educación, con el aseo, para que no se adopten medidas desesperadas. Catherine no estaba aquí, yo creo que no había nacido, cuando un ministro de salud dijo que cada dominicano matara un mosquito. Ay, sí. Vamos, sí. 10 millones. Como medida paliativa. Paliativa para salir de eso. Entonces, cáigale a palo al mosquito. La educación, si cada ciudadano mata la un prevención, la higiene. Aquí nada más recogen la goma cuando va a haber una huelga. Exacto. Pero no hay hospedaje más ideal que la goma, que la usan los barrios constantemente. Cada vez que llueve, las gomas son un escalón excelente. Clave, y ahí se quedan. No la limpieza de los patos, nunca la menciono bien, descacharrización, sí. Todas esas cosas. Entonces, eso es la prevención. Yo le decía a usted, doctor, pasó con la chikungunya, pero también en pico del dengue, que aquí se hacían operativos masivos los fines de semana y se convocaban a los empleados públicos y también las instituciones descentralizadas y se hacían operativos en las escuelas también, que eso educa.
Claro, eso es que educa. aquí... No solamente que van a matar todos los mosquitos un sábado, sino que un estudiante, un maestro, una junta de vecinos, la alcaldía se involucran. Eso hay que hacerlo una cotidianidad. Correcto, el problema es, usted mata hoy todos los mosquitos y ahí vienen los otros. Entonces, aunque todos los dominicanos que estamos aquí matemos un mosquito, nosotros, pues, es un problema. Ahí es que está la visión y la educación. Porque lo que usted tiene que matar no es el mosquito que ya está circulando. Lo que viene en desarrollo son en cantidades múltiples de lo que está volando. Por tanto, usted tiene que trabajar lo que tú señalas, el elemento de la prevención. Pero eso no se hace cuando está la epidemia. Eso se hace previo a la epidemia, que es lo que ha faltado en República Dominicana. Usted no puede esperar el periodo de lluvia desde junio en adelante, o el periodo donde la época ciclónica está en su inicio y su apogeo, para usted entonces, cuando ya la situación está ya desbordada, usted empezar a asumir políticas. Por ejemplo, ¿qué tipo de política se hace a nivel comunitario en República Dominicana a los fines de que la gente comprenda qué cosa debe de hacer si no debe hacerse? Nosotros tenemos una limitante en el problema de salud. Y yo siempre lo digo, porque cuando usted va a un programa de televisión y usted nos orienta para un problema de salud como este, cómo debe hacerse, qué debe hacerse, por qué tenemos esta limitante. Aquí no tenemos una estructura sanitaria comunitaria. Aquí tenemos una estructura sanitaria provincial. Usted va a una provincia y solo existe el hospital o la clínica. Pero a nivel de barrio, a nivel de territorio, ahí no hay nada. Ahí no hay en términos de una política que implique la integración de la población hacia eliminar todos esos factores que inciden para que este tipo de enfermedades no se pueda generar. Y es lo que no se hace. Hay un programa que se le llama Programa para la Educación en el área de la salud, que está en el Ministerio de Salud, que eso ni siquiera se aborda, ni siquiera se discute, porque esa es la parte preventiva, es la parte de educación. Entonces recurrimos, cuando hay un problema como este, a, por ejemplo, crear un problema que se presentó aquí con la COVID. Aquí están haciendo ahora, ampliando el elemento de cobertura para los pacientes en los hospitales. Eso se va a convertir en que las enfermedades naturales que se presentan no se van a atender, porque ahora todas las salas, la mayoría de las salas se están dedicando a dengue, que eso fue de lo que pasó con la COVID. Se centralizó todo en COVID, toda esa enfermedad se acumuló y las consecuencias posteriores. Con el dengue está pasando ahora. En los hospitales que tienen una sola sala de dengue, por ejemplo, de 10 pacientes, 12 pacientes, están usando 6 salas ahora. Y los servicios de consulta, ingreso para otra patología, no se está previendo, que eso va a generar un problema. Y eso es improvisación, y eso es dificultad, eso es dejar de brindarle servicio a la población. Y lo más preocupante de este problema es, porque si ustedes se dan de cuenta, ¿dónde es que se están acumulando la mayor cantidad de pacientes vinculados a esta enfermedad? En los centros públicos. Porque en los centros privados, de cierto nivel, no hay ese flujo grande de pacientes. Porque lamentablemente esta es una enfermedad que, aunque le da a todo el mundo, no tiene elementos de condición ni social ni económica, pero donde más tiene repercusión es en la parte de empobrecida, en sectores medios, que tienen menos de posibilidades de educación, de eliminar determinado tipo de disponibilidad de agua, porque tienen su problema de agua resuelto, pero ahí es donde se está dando la mayor concentración. Entonces, hay un problema de las autoridades de no reconocer lo que está pasando, y solo lo reconocen cuando ya todo el mundo sabe que está, y hay que enfrentarlo como se hace ahora, diciendo, ahora hay un brote, porque nunca se admitió que había un problema de epidemia del año pasado. Lo que siempre decían a la población, que esos eran los casos esperados, pero que no habían casos esperados, había una realidad, porque el año anterior había 1000 y pico de casos para la semana, y en el año 21, y el 2022 hay casi 5000. ¿Cómo usted le dice a una población que son los casos esperados? Doctor, brevemente, ya sabemos, de acuerdo a todo lo que ha dicho el Ministerio de Salud Pública y lo que usted dice ahora, que tenemos una situación con el dengue, que el tema de la prevención para el año pasado, pues el tiempo pasó. Estamos en fumigación, verificar el bote de cacharros, no acumular agua, desinfectar el agua que se tiene acumulada. Pero, ¿qué hacer? Aquí hay una emergencia sanitaria. Hay una emergencia sanitaria. Y el gobierno, más todas las instituciones en este país, desde iglesia, ADP, colegios médicos, todas las instituciones del gobierno, debe asumir una política de llamado público urgente de integración
para impulsar una política nacional ante la emergencia sanitaria, de enfrentar todos los elementos que inciden en el aumento de estos casos. De trabajar a nivel de la comunidad, de todos los barrios, de todas las provincias, porque hay 27 provincias vinculadas a este proceso de pandemia. Trabajar para eliminar los factores que inciden en eso. Y llamar también al sector salud, militar y civil, a integrarse a todos los hospitales para ayudar al enfrentamiento de esta pandemia. Porque no lo van a hacer los médicos que están en los centros de salud actuales, porque hay una debilidad en los centros de salud. ¿Cuál es la debilidad? Bueno, que la mayoría de los centros de salud nuestros, la provincia principal, está siendo manejada por lo que se le llama médicos en enseñanza, los famosos residentes. Porque los médicos MA, las especialidades, los que son especialistas y todo, la integración es mínima a nivel hospitalario. Y eso significa que esta enfermedad debe ser asumida por todo el personal de salud, desde la enfermería hasta los médicos en todos esos niveles, con una decisión de gobierno nacional, integrar a todo el mundo, porque ya esto no es un problema de prevenir, aquí hay que enfrentar ya un problema de salud que hay en República Dominicana, de acumulación a nivel de hospital. Los hospitales están desbordados, que no pueden asumirlo nada más el personal propio de cada hospital. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Félix Cuello, que es médico salubrista, epidemiólogo y jefe del programa de control de infección del Hospital Robert Reed Cabral, uno de los hospitales que recibe más niños con dengue recientemente, por cierto. Hay 48 hasta ayer. Hay 48. Hasta ayer. Hasta ayer, o sea que hoy puede subir. Claro, porque cada día más va en aumento. Bien, gracias al doctor. Vamos a una pausa.